Hola y bienvenidos a un video más. En esta ocasión haremos un ejercicio de balance real donde la base de cálculo se encuentra en la parte de los reactivos. También donde nos arroja un compuesto en la parte de los reactivos que contiene impureza y exceso juntos. Sin más, comencemos. Muy bien. Nuestro problema dice lo siguiente: realiza el balance de masa de acuerdo a la reacción. Además, se alimenta un reactor con 400 kilogramos de mineral que contiene 78% en masa de magnetita para asegurar una conversión del 88%. El metano tiene 68% masa de pureza y se adiciona con un 15% de exceso. Para comenzar a hacer nuestro análisis y posteriormente hacer los cálculos, debemos de sacar nuestra masa de combinación para la reacción. Como ya lo vimos en el anterior video, para sacar la masa de combinación se suman las masas atómicas de cada compuesto que nos dé la reacción. Y después sumamos las masas de combinación de los reactivos y la masa de combinación de los productos. En este caso, para esta reacción tenemos las siguientes masas de combinación y la suma de los reactivos debe de dar lo mismo. Sabiendo que esta parte es correcta, haremos nuestro análisis del reactor. Esto nos sirve mucho para saber qué es lo que está entrando y cómo debe de salir después de pasar del reactor. Comenzamos con la eficiencia. Nosotros conocemos el 88% porque lo dice el enunciado. Entonces, nuestra parte sin reaccionar va a ser del 12%. Ahora, analicemos la parte de la magnetita que nos dice que se adiciona al 78% en masa. Aquí no lo está diciendo, pero al saber que se está adicionando con un 78% en masa, esto nos dice que hay una parte pura. Esa es la parte pura. Por consecuente, lo restante va a ser la parte impura y saldría de esta manera. Esto es para nuestra magnetita. Ahora bien, saquemos el análisis de el metano que se está adicionando. Nos dice que tiene un 68% de pureza y que además se le adiciona un 15% de exceso. El análisis sería el 68% de pureza, nuestra parte impura que sería el 32% para llegar al 100% y posteriormente un 15% de exceso que se le adiciona. Nosotros sabemos que vamos a tener como productos tres resultados, que sería el hierro, el dióxido de carbono y el agua. Además, la parte impura de cada reactivo que se adicionó va a salir de igual manera como entra. Y la parte en exceso también va a salir como entra, debe salir. Entonces, tenemos estas partes, pero habíamos dicho que siempre, cada que se le adicione un reactivo, siempre nos va a arrojar una parte que no reacciona. Eso es para el balance real. Siempre va a haber una parte que no reacciona. Entonces tendremos una parte sin reaccionar de la magnetita y otra parte sin reaccionar que sería la de nuestro metano. Ahora, conociendo qué es lo que entra y qué es lo que está saliendo, podemos hacer nuestros cálculos para sacar la cantidad de cada reactivo y de cada compuesto. Para comenzar a hacer nuestros cálculos, debemos de conocer nuestra masa de combinación, que nos va a ayudar para saber qué cantidad de reactivos se le adiciona al reactor y qué cantidad de producto sale del reactor. También debemos de conocer nuestra base de cálculo. La base de cálculo la sacamos del problema que nos está diciendo que 400 kilogramos de magnetita es la que se está alimentando. Por lo tanto, si se está alimentando, está entrando. Entonces está en la parte de los reactivos. Sacaremos nuestras cantidades debidas para la magnetita con las igualaciones que hicimos en el anterior video. Tenemos que nuestra cantidad alimentada es igual a una cantidad pura. La cantidad pura
va a ser el 78% que nos dice el problema, que es la masa, y los 400 es lo que se está alimentando. El problema nos dice que de esta parte se alimenta un 78% en masa, por lo tanto es la cantidad pura. Haciendo nuestros cálculos, sacamos 312 kilogramos de magnetita pura. Ahora, esta se convierte en nuestra nueva base de cálculo, y con las ecuaciones que yo les di en el anterior video, que es para sacar la cantidad impura, sacaremos su debida cantidad impura. Tenemos su 22%, que es la cantidad impura, y un 78% para la pura. Haciendo nuestros cálculos obtenemos 88 kilogramos de magnetita impura. Y como es un reactivo, debemos de sacarle la cantidad que no reacciona. Entonces, nuestra base de cálculo es la cantidad pura. Hacemos los cálculos debidos con la cantidad que no reacciona, donde sacamos el análisis, que es del 12%. Multiplicando esta cantidad con el 312, obtenemos 37.44 kilogramos de magnetita que no reacciona. Ahora, tenemos al metano. El metano nos dice que además de que tiene un exceso, también tiene una parte que es impura. Entonces, la cantidad estequiométrica es igual a la cantidad pura, que es del 68%. Nosotros sabemos que debemos de hacer uso de la estequiometría con los 312 kilogramos, porque es la cantidad pura, ya no es nuestros 400 como podríamos pensar. Es ahora esta nuestra base de cálculo, porque es la pura, es con lo que se está trabajando, es con lo que se va a convertir a producto. Entonces tenemos 312 kilogramos de magnetita, que por cada 232 kilogramos de magnetita, que es masa de combinación, tenemos 16 kilogramos de metano. En esta parte tenemos 21.5172 kilogramos de metano pura. Siempre debemos de agarrar unos 4 decimales para que al momento de hacer nuestra comprobación nos salga nuestra suma correcta. Entonces, esta es la cantidad pura de metano que sí va a reaccionar. Por lo tanto, la cantidad impura la debemos de sacar con esta base, con esta forma. Tenemos un 68% pura y un 32% impura. Hacemos la operación y nos debe de dar 10.1257 kilogramos de metano impura. Esto va a ser indispensable para sacar nuestra parte en exceso. La parte en exceso dice que es del 15%. La cantidad que alimentamos va a ser siempre al 100%. Y el 100% es mi cantidad pura más mi cantidad impura. Por lo tanto, esta es una pequeña fórmula, podríamos llamarlo, donde debemos de sumar estas partes pura y impura para poder sacar la cantidad que se le está alimentando al 100%, y de esta manera podremos sacar nuestro exceso. Sumándolo nos da 31.6429 kilogramos de metano. Es la cantidad que se alimentó. Entonces, ahora conociendo la cantidad que se alimentó, podemos sacar nuestra cantidad en exceso, que la cantidad en exceso son el 15%, obteniendo de la operación 4.7464 kilogramos de metano en exceso. Siempre vamos a hacer esto cuando tengamos ya sea que esté en reactivos o en productos, y que nos diga que nuestro compuesto tiene una parte en exceso
y además tiene una parte impura. Siempre haremos este análisis, esta operación. Ahora, como sabemos que el metano es un reactivo, debemos de sacar su parte que no reacciona. La parte que no reacciona la vamos a sacar con nuestra parte pura. La parte pura siempre es la que reacciona. Entonces, nuestro cálculo con la multiplicación del 12% que no reacciona nos va a dar 2.5820 kilogramos de metano que no reacciona. Ahora saquemos nuestros... Para poder sacar la cantidad de los productos debemos de conocer sus masas de combinación respectivamente para cada producto. Y ahora podemos notar que nuestra base de cálculo ya no es de 400 sino de 312 kilogramos. Esto es debido a que ya conocemos la cantidad real con la que está trabajando la magnetita. Es hora de encontrar la cantidad real de hierro que se va a obtener. Tenemos que la cantidad real es igual a la eficiencia del 88%. Haremos uso de la base de cálculo de los 312 kilogramos de magnetita y de la masa de combinación, respectivamente para la magnetita. Tenemos 168 kilogramos de hierro, que es de lo que queremos encontrar. Como podemos observar, tenemos 88% de la eficiencia del problema y abajo la eficiencia del 100%. Si ustedes pueden notarlo, si pueden verlo, se darán cuenta que estamos invirtiendo esta con respecto a la del video anterior, donde la eficiencia del problema iba abajo y la del 100% arriba. Esto es debido a que nuestra base de cálculo está en la parte de los reactivos. Entonces, teniendo en claro esto, hagamos los cálculos y obtendremos 198.8193 kilogramos de hierro real. Ya tenemos un primer producto. Ahora es momento de ir sacando los otros dos que nos hacen falta. Nosotros podríamos hacer de la misma manera este procedimiento para poder sacar la cantidad real de dióxido de carbono, simplemente cambiando aquí la masa de combinación y poniendo la del dióxido de carbono. Es un poco más laborioso, por así decirlo, lleva más pasos, pero lo haremos ocupando esta nueva base de cálculo. Y esto lo vamos a ocupar porque ya es la cantidad real. Nosotros sabemos que podemos sacar otra cantidad real de cualquier otro producto, que en este caso va a ser el dióxido de carbono, porque esto ya es lo que nos arrojó nuestra estequiometría. Entonces haremos uso de esa estequiometría, donde la cantidad real es igual a la cantidad estequiométrica, teniendo en cuenta que nuestro 198.8193 kilogramos de hierro es la base de cálculo. Tenemos su masa de combinación del hierro y la masa de combinación del dióxido de carbono. Hacemos las operaciones correspondientes y obtenemos 52.0717 kilogramos de dióxido de carbono. Si nosotros hiciéramos lo que hicimos en esta parte con el hierro, obtendríamos el mismo resultado. Realmente no cambia mucho, simplemente es ahorrarse un paso de más. Agarraremos esta misma base de cálculo del hierro para poder sacar nuestra cantidad real de agua. Tenemos que la cantidad real es igual a la cantidad estequiométrica, nuestra base de cálculo del hierro, su masa de combinación, y cambiamos en esta parte la masa de combinación del dióxido de carbono por la del agua. Y obtenemos 42.6041 kilogramos de agua real. Ahora ya conocemos la cantidad que entró, la cantidad de exceso, cantidad de impureza y nuestra cantidad de productos para cada compuesto. Haremos una suma para saber qué es lo que entra y qué es lo que sale, que ambas cantidades deben de ser iguales. Para poder hacer la suma de lo que entra y de lo que sale y saber que es igual, haremos uso del reactor que hicimos al principio del video sobre el análisis de cada compuesto, así como
la de los productos y sus partes impuras. Tenemos 312 kilogramos de magnetita pura, 88 kilogramos de magnetita impura, 21 kilogramos de metano puro, que es el 68%, 10 kilogramos de metano impuro, que es el 32%, tenemos 4 kilogramos de metano exceso, que es el 15%, y sumando todo eso nos da un total de 436.3893 kilogramos de entrada. Nosotros, al hacer la suma de esto que salió del reactor, nos tiene que dar la misma cantidad. Tenemos 198 kilogramos de hierro, 52 kilogramos de dióxido de carbono, 42 de agua, 88 kilogramos de magnetita impura, 10 kilogramos de metano impuro, 4 kilogramos de metano en exceso y sus partes sin reaccionar respectivamente para cada reactivo alimentado. Al hacer la suma, obtenemos 436.3892 kilogramos de salida. Como podemos ver, lo que entra y lo que sale es igual. No varía mucho, entonces está correcto. De esta manera terminamos el ejercicio. Muchas gracias por ponerme atención, por ver el video y nos vemos en otro video. Hasta luego.